polse 2. Si requereix instruccions de l'ús adequat i reglat de l'elevador, polse 3. Ai, a veure, era 2 seguit. Ai, merda, no he pogut memoritzar-ho. Si vol canviar la decoració de l'elevador, polse 3-1, 3-1, 3-1. No se han trobado coincidències, última oportunitat. Jo vull així. ¿Quant van a tardar? Averiguar, sufrir, frente, boca, mano, codo, pie, rodilla, media vuelta, vuelta entera, señorita. ¿Hi ha alguna persona més a l'interior amb vostè? No, només jo. Està malferida? Senyoreta, ja. És que em case avui. Complicat ho veig. Com diu? No, res. Necessita eixir. El meu futur marit pot creure que l'he deixat plantat, comprèn? Per descomptat. És el dia del meu casament. No vol casar-se, veritat? Comprenga que estime la seva professionalitat i tot això, però si vostè poguera... No deixes sola! Mamà! Sí, han venido. Yo necesitaba tomar aire, por eso he subido. Tenía dudas. Pero ustedes no me van a dejar que dude, ¿verdad? ¿Me permiten? Ya han visto que allá abajo está lleno de gente. Gente que en unos instantes ocupará la sala. Gente deseosa de verme salir. Pero de entre todos esos señores y señoras que me odian, sé con certeza que el peor es él. Él es mi mayor enemigo. Que espere. Es como cuando en la adolescencia dejas de creer en Dios. Como cuando un día descubres que no hay cielo ni infierno y que esto es todo lo que hay. ¿Han oído? Eso ha sido un trueno. Empieza a llover. A él le dan miedo las tormentas. Es un miedo infantil, un miedo irracional, un miedo que forma parte de su cuota de rana imperfecta. Ay, lo único que siento es que no puedan oír el discurso que tenía preparado. ¿Vamos? Somos gente con estudios. Sí. Somos gente muy... Sí. No os preocupéis, estáis en buenas manos. Que no cunda el pánico. Tenemos todo el teatro asegurado. Sí. Porque lo tenemos todo bajo control. No se nos escapa ni una. Ni dos. Ni tres. No. Hemos venido here today para dar un curso express de cómo ser un buen público y asegurar el éxito.
qué escena. Sí, un aplauso por la nada. Bienvenido a la escuela de inversión.com. Como siempre, nuestro lema es educación financiera para gente corriente. Hoy quiero hablarte de 15 sugerencias para pagar la hipoteca. Todo está corrupto. No hay nada recto en nuestra naturaleza maldita. ¿Voy a devolverle su dinero? Sí, la verdad que, considerada en sí misma, no está mal esta vida. En mi arte han instruido. Bien puede decir que viene de Rocatorpe. Ensalzar al mendigo y denigrar al poderoso. Es que el noble patricio heredó el desprecio y el mendigo sus innatos honores. Muchas veces yo mismo he deseado un momento así para poder acercarme a vosotros. Gracias. Pesado que estás con eso. 150.000. ¡Que no! 200.000. ¡Que no! 250.000, 300.000, 50 no. kilos. A ver, ¿para qué haces preguntas que no van a pasar? No lo entiendo. ¿Por cuánto te venderías? ¿Qué? ¿Te comerías una polla por 500.000 euros? Pues En un momento de la peli dice algo así como: lo que faltan en este mundo no son putos, sino financistas. no. ¿Vos también lo haces? ¿Qué dices? ¿Tú también? Me encanta hacer eso, lo hago todo el tiempo, sobre todo en la La parada del parada del autobús. bus. Sí, me encanta. Los miro a todos. ¡Qué fuerte! Los miro a todos y pienso cómo se llaman, cuántos años tienen, si descubrieron el amor, si fueron infieles. Bueno, sí, una vez. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentí? ¿Y por 490? ¿Y por 480? No sigas bajando, sí, también. Cambiamos. a Vale, otro. vale. ¿Fuiste tú la que pusiste los cuernos? ¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo por nada? Acabamos de decir que todos tenemos un precio. No, eso no. 10.000 euros. No. 100.000 euros. No. 1 millón. No. ¿No? No. Le clavaría los dientes. Por hijo puta. Pero fue una sola No me visita. jodas, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Pero por qué si nos lo contamos todo? Hay cosas que es mejor no contar. Bueno, tía, pero esto es diferente. Yo me corría mientras Iniesta metía gol y la gente gritaba. ¡Ah, no! ¡Qué hija de puta! ¿Qué se supone que tengo que hacer, Olga? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tranquilízate. ¡Tranquilízate los cojones! ¿Por cuánto olvidarías? Déjalo todo ya, esto? Olga. Ya sé que pasó mucho tiempo, pero te juro que nunca encontré el momento. ¿Y por 1 millón?